A Filipenses capítulo 1 y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 11. Filipenses capítulo 1, versículo del 1 hasta el 11. Y dice la palabra del Señor: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el extrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Amén. Señor, bendice tu palabra y ayúdanos a nosotros, Señor, en esta mañana a ser edificado con ella. Gracias porque tú permites, Señor, este tiempo para la edificación de tu pueblo, para la edificación de tu iglesia y para nuestro crecimiento, Señor. Ayúdanos y permite en Cristo Jesús que podamos poner por obra todo lo que aprendemos, Señor, de acuerdo a tu voluntad. En Cristo Jesús te damos gracias, gloria y honra. Amén. Entonces estamos en esta carta famosa, conocida, la carta de los Filipenses, y el tema de la mañana de hoy es una iglesia gozosa. ¿Cuántos quieren ser una iglesia gozosa? ¿Amén? Ese es el propósito y el deseo, que seamos una iglesia gozosa y no una iglesia quejosa. ¿Sabe que es muy fácil quejarse, sí o no? Es muy fácil y a veces caemos sin darnos cuenta en la queja, en la renegadera de lo que Dios permite o de lo que Dios hace y de las circunstancias que nos toca vivir. Pero hoy vamos a ver por medio de este capítulo 1, vamos a ver por medio de esta carta, porque quizás vamos a ir estudiándolo los domingos siguientes, de que la iglesia de los Filipenses era una iglesia gozosa, era una iglesia alegre, una iglesia que entendía y comprendía, amén, que su suficiencia y su capacidad y su poder provenían no de las circunstancias que la rodeaban, sino de Dios, amén. Y como cristianos nosotros debemos aprender a entender, a comprender y saber que nosotros, amén, estamos llamados a vivir en Cristo de manera plena, con una plenitud, amén, en el Señor y con gozo y con alegría. Pero pastor, ¿cómo puedo gozarme si estoy viviendo una situación muy difícil? ¿Cómo puedo tener yo contentamiento? La Biblia dice, todo tiene su tiempo y todo es necesario en la vida nuestra. Y muchas veces nosotros podemos encontrar contentamiento, regocijo, gozo, alegría, no en lo que está a nuestro alrededor, sino cuando miramos al consumador de la fe, a Cristo Jesús, amén. Él es la fuente de gozo. La felicidad es transitoria, mis amados hermanos. Lo que muchas veces nosotros creemos y pensamos que es lo que necesitamos, la felicidad es transitoria porque depende de situaciones. Depende de circunstancias, depende de momentos, depende de etapas, depende de la memoria, depende de pensar en esto y aquello. Entonces, no así el gozo. El gozo permanece aún en medio de las circunstancias porque proviene de Dios, amén. Proviene de Cristo mismo, que es el que nos sustenta. Y en ese sustentar de Dios está no solamente el sustento del alimento, sino el sustento espiritual y el sustento emocional. Nuestro gozo debe provenir del Señor. Anteriormente cantaban un canto que decían, el gozo que tengo yo el mundo no me lo dio. Y como el mundo no me lo dio, no me lo puede quitar. Si su gozo está en las cosas que puede palpar y en las cosas que puede ver, entonces su gozo va a durar hasta que ellas permanezcan. ¿Qué va a pasar cuando me sean quitadas? ¿Qué va a pasar cuando ya no las tenga? ¿Qué va a pasar cuando las pierda? ¿Y por qué debería un cristiano? Bueno, no sabemos, mis queridos hermanos. El mundo no lo controlamos nosotros. Hoy podemos tener una situación específica X y podemos estar en la high, podemos estar en muy alto y podemos estar en nuestro mejor momento, pero mañana las cosas pueden cambiar. Una mala inversión, las caídas de la bolsa a los empresarios. Hay muchos, amén. Pero digámoslo así, se cambian los planes, se cambian las circunstancias y ¿qué podemos hacer nosotros? Yo no puedo controlar
un montón de cosas que no dependen de mí, pero mi gozo debe provenir del Señor, amén. Entonces Filipenses es una carta que nos invita a la reflexión, nos invita y nos llama a la consideración de las cosas, de cómo nosotros las vemos, de cómo nosotros nos apegamos y de que nos demos cuenta realmente de dónde proviene nuestro gozo. ¿Qué es lo que genera verdadera satisfacción? ¿Qué es lo que realmente me llena internamente? Ya hemos dicho en la familia cristiana, en la serie que tuvimos, el esposo no va a llenar todo mi ser, ni la esposa va a llenar todo el ser del esposo. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres imperfectos, pero Dios puede, amén, llenar lo que yo como esposo no puedo llenar a mi esposa y lo que mi esposa no puede llenarme a mí. Y no es porque ella sea mala o porque ella sea buena. Hay cosas que solamente dependen del Señor. Y esta carta, esta exhortación, porque Pablo está enviando esta carta a los hermanos, es una carta de gratitud. ¿Cuántos son agradecidos? ¿Cuánta falta hace la gratitud, mis queridos hermanos? Muchas veces las congojas se deben a la falta de gratitud. A veces no podemos darnos cuenta de lo bendecido que somos, de lo provechoso que somos, de lo bueno que ha sido Dios con nosotros, porque tenemos la mente enfocada en otra cosa que nos impide ver la bendición que usted tiene en casa. Tener hijos es una bendición, mis amados. Es un regalo de Dios. Es un regalo que es mucho más satisfactorio que un carro, que una casa. Es una bendición. Y yo entiendo, porque conocemos de cerca situaciones de personas que quieren tener hijos y no han podido, y conocemos a otros que tienen hijos y es como que si tuvieran una desgracia, no los disfrutan, no los gozan. Y digo, Dios mío, las incongruencias de la vida, ¿no? Pero Dios quiere que yo valore lo que tengo cerca, lo que Dios ha puesto a mi lado, que valore la familia, que valore el hogar, que valore lo mucho o lo poco que pueda tener y que aprenda a deleitarme en el Dios que da todas las cosas y no en las cosas que da Dios. El problema con mucha gente es que simplemente quiere las cosas pero no a Dios. Y el verdadero deleite empieza en el Señor. Mucha gente de los que tuvieron bastante en la Biblia, tuvieron bastante porque ellos nunca estuvieron detrás de lo que Dios les dio. Ellos estuvieron delante del Señor buscando a Dios, obedeciendo a Dios. Y Dios le plació darle lo otro, porque es una preparación del corazón. Ahora, qué hermoso es poder ver, mis queridos hermanos, a los hermanos gozosos y firmes en el Señor. Eso es algo maravilloso. Poder tener recuerdo de experiencias pasadas y ser conmovido por el amor y el esfuerzo y la generosidad de nuestros hermanos. Eso es una bendición. Y esta carta es Pablo escribiéndole a la iglesia de los Filipenses su gratitud al Señor por la vida de ellos. Dios, estoy agradecido por la iglesia, estoy agradecido por mis hermanos. Y tal vez las experiencias malas, las circunstancias difíciles y los momentos que hemos tenido en la iglesia no han sido los más favorables, ni los más agradables. Digámoslo de esta manera, tal vez estuve en una iglesia y me hicieron algo. Y eso pues dolió en mi corazón y a su vez lo que siento o lo que creo es un cerco en contra de los hermanos y en contra de la iglesia. Y eso está bien, porque fue una mala experiencia. Pero hay que reconocer también que muchas veces no estábamos en la iglesia realmente. Estábamos en un grupo, en una secta en algunos casos, metidos entre un grupo de gente, pero no necesariamente estábamos en la iglesia del Señor. Y usted debe aprender a ver lo que la palabra de Dios dice. Porque una iglesia no es iglesia porque tenga el nombre de iglesia. Una iglesia no es iglesia porque diga casa de oración. Una iglesia es iglesia porque vive la palabra de Dios. Mi Padre y mis hermanos son todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esos son mis hermanos. Jesús dijo claramente que los que hacen la voluntad de su Padre que está en los cielos, esos son sus hermanos. Por lo tanto, yo debo ver lo que las Escrituras dicen. Y Pablo estaba agradecido con el Señor por la iglesia y por los hermanos. Ahora yo pregunto en esta mañana, ¿cuántos están agradecidos al Señor por la iglesia? Por los hermanos. Por supuesto, esto es una comunidad de fe. Esto es un grupo de creyentes. Y es como una familia, mis amados hermanos. En una familia no siempre estamos contentos con todo lo que sucede en la familia, ¿o sí? Siempre hay un hermano que nos preguntamos si es de la familia o lo cambiaron pequeño de cama y nos confundieron y nos dieron el que no era, ¿verdad? Porque decimos, no compagina o no concuerda con el resto de la familia. Pero es familia, amén.
Y tenemos que aprender a lidiar con Él y Él con nosotros. Tenemos que tener paciencia, tenemos que tener misericordia, tenemos que tener humildad, tenemos que saber sobrepasar. Y en la iglesia, aunque yo quisiera decirle que porque tenemos a Cristo todo va a ser perfecto, no es cierto. Siempre hay un hermano más pilo que otro, ¿no? Yo recuerdo una vez un hermano que siempre se sentaba en la misma silla, ¿no? Y un día llegó otro y se sentó en la silla. Y él me dice, pastor, necesito que el hermano se pare para que me dé la silla. Yo dije dentro de mí, pues entendiendo la situación y sabiendo que el hermano que estaba sentado ahí era un hermano maduro, porque los hermanos maduros pueden aguantar cualquier cosa, hermano. Uno no se engrincha por eso. Y yo le dije, hermano, es correcto que usted esté sentado allí porque usted llegó primero. Eso es el deber ser. Pero yo le voy a pedir, como usted ama al Señor y tenemos un hermano aquí que cree que esa es su silla y que cree que ese es su puesto y que, bueno, que él no puede sentarse en otro lado, para que no haya problema, vamos a darle el puesto, amén. Ahora, eso son cosas que pasan en las iglesias, que si no se canalizan, por supuesto, la cosa no es complacer los caprichos equivocados tampoco, ¿sí o no? Después llega un momento en el cual debemos hablar con el hermano, pero no era ese preciso momento. No era el domingo en la mañana, casi cuando yo voy a pasar a predicar, ponerme a tratar con eso. Pero por medio de la enseñanza, uno se da cuenta de que hay cosas que no son correctas, ¿sí o no? Como cristiano, y que debe madurar en el Señor. Y que debe pasar por alto un montón de cosas y reconocer que nuestro carácter tiene que conformarse a la imagen de Cristo. ¿Y qué dice Jesús? Jesús dice lo siguiente: lo que ustedes quieran que hagan los hombres con ustedes, ¿qué deben hacer ustedes? Deben hacerlo por ellos. Esa es la regla de oro. Y el cristiano debe siempre vivir así. ¿Cómo quiero yo que me traten? ¿Cómo estoy tratando a los demás? Debemos vivir. Eso es una ley de la siembra y la cosecha, por así decirlo. Lo que sembramos, recogemos. Si sembramos amor, cariño, misericordia, atención, preocupación, si estamos pendientes de la gente, ¿qué cree usted que va a pasar con nosotros? Ay, ¿qué pasó con el hermano fulano? Ese hermano es una bendición, no lo he visto más. Pastor, lo ha llamado, estoy preocupado, no lo he visto, hace falta el hermano aquí. Eso sucede, mi hermano. La gente se hace sentir. Ahora, no hacemos las cosas para convertirnos en alguien especial. No hacemos las cosas para llamar la atención. Pero en realidad esa debe ser la esencia del cristianismo. Nosotros debemos vivir para la gloria de Dios, para manifestar el amor y la gracia de Dios. Para eso debemos vivir. Entonces Pablo sentía gozo y gratitud al Señor por los creyentes de Filipo. El gozo de la iglesia, mis queridos hermanos, no deriva del hecho de la falta de dificultad. Al contrario, en medio de la dificultad podemos tener gozo. Su gozo está en el Señor, quien conduce la iglesia y la lleva en victoria aún en medio de la dificultad. Nosotros podemos decir, estamos en victoria, porque el Señor es el dueño de la iglesia, amén. Y Él es el que cuida a la iglesia, y Él es el que cuida a los creyentes. La iglesia no es el edificio, mi querido hermano. Cuando yo le digo la iglesia, no piense que yo estoy diciendo que el Señor es el guachimán de aquí, ¿no? Me refiero a que lo cuida a usted como parte de la iglesia, que lo cuida a él, a ella, que me cuida a mí, porque somos parte de su iglesia y nos lleva en victoria aún en medio de una dificultad o en medio de la dificultad que podamos afrontar como iglesia, en medio de un mundo que cada vez está en decadencia. Dios nos cuida. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, decía el salmista. El gozo del Señor, el gozo que proviene de Él, es lo que nos da fuerza, pudiéramos decir. El gozo del Señor es lo que nos capacita para vivir por encima de la realidad y las circunstancias. No es negar la realidad. Alguien me dijo una vez, los cristianos, ustedes viven como en una burbuja de que se autoengañan a sí mismos. No. Nosotros sabemos cuál es la realidad. Sabemos lo que estamos enfrentando, pero el Señor nos capacita, nos da la energía, la vitalidad, la fortaleza para afrontar eso que es imposible en nuestra capacidad humana, hacerle frente. Y poder salir victoriosos y airosos en medio de la situación. Él guía a la iglesia hacia el triunfo. Él guía a la iglesia a la victoria, mis amados hermanos. Y la iglesia confía en sus promesas que son fieles y verdaderas. La Biblia dice en Tito 1:2, al Dios que no miente. Al Dios que no miente. Él no miente, mi amado hermano. Él lo que promete lo cumple. Y Él hace conforme a la promesa que nos ha dado. Y como cristiano, mis amados hermanos, lo mejor que podemos hacer es sostenernos de las promesas de Dios. Tú eres fiel y tú no mientes, Señor. Esta carta no fue escrita desde un resort, mis queridos hermanos. No estaba Pablo allá en las islas de Maldivas,
sentado allí quizás en una listera, mirando así hacia el horizonte, diciendo, queridos hermanos de Filipo, les escribo desde aquí, esto es una belleza y una maravilla. Me siento bendecido por el Señor, por este privilegio tan grande. Es el momento más extraordinario de mi vida. No, de hecho fue escrita desde la prisión. Y cuando se estudia, y si uno se pregunta cómo era la prisión donde estaba el apóstol Pablo, no era una ancha prisión con televisor y sofá, nevera y cocina, sino una mazmorra. Era un sitio bastante incómodo, bastante desagradable, pero desde esa prisión, desde el encarcelamiento en Roma, Pablo escribe esta carta y esto nos demuestra que el gozo de la iglesia se encuentra en la comunión que ésta tenga con el Señor. El gozo de la iglesia se encuentra en la comunión que ésta tenga con su Señor y con sus hermanos, mis queridos hermanos. No solamente comunión con Dios, sino comunión con los hermanos. Comunión los unos con los otros. Es lo que dice la palabra. Pablo tenía un profundo aprecio por la iglesia de Filipo. Y aquí voy a resaltar algo. Alguien pudiera pensar, el pastor está diciendo que no. Pablo dice, ¿quién sufre que yo no sufra? Yo llevo encima de mí la carga por todas las iglesias. Era una realidad, era una verdad. Pero de todas las iglesias, la iglesia que se había ganado el corazón de Pablo, porque esa es otra realidad, hermano. Usted no ama más a un hijo que a otro, eso es mentira. Usted ama a todos sus hijos por igual. Pero hay hijos, mis amados hermanos, que están tan pendientes, tan atentos, tan encima de los padres, que no es que es más favorito, sino que es innegable o imposible no sentir una presión, una preocupación por ellos, cuando ellos están todo el tiempo pendientes de todos los detalles. Como hay unos que son unos hijos olvidadizos, distraídos, ni pendientes, perro caliente, nada con el padre ni con la madre, ¿verdad? Ahora, no es que el padre ame más a Juan, es que Juan siempre está allí para el padre, es que Juan siempre aparece, es que Juan siempre está dispuesto, y no es que es mi favorito, él se hace querer y se deja amar. Es la realidad, mis queridos hermanos. Entonces Pablo tenía un profundo aprecio por la iglesia de Filipo, porque mientras las otras lo que generaban era problema y conflicto, esta iglesia era todo lo contrario. Esta iglesia ayudaba a Pablo a perseverar en la batalla de la fe y en la batalla de la obra. Era una iglesia generosa con el apóstol Pablo en cuanto a su sana preocupación por él, a estar pendiente de su situación, en cómo podemos involucrarnos o cooperar, Pablo, para que la vida se te haga más fácil. Ahora, eso es una bendición. Un gran regalo para Pablo. Un gran consuelo le era a la iglesia de Filipo, debido a lo especial que fue también su fundación. Pues en realidad fue fundada bajo la estricta dirección del Espíritu Santo. Usted va a encontrar, por razones de tiempo no vamos a ir, en Hechos capítulo 16, que Pablo no iba a Filipo, no iba a Macedonia. Pablo iba rumbado hacia otra dirección. Pero por una u otra razón, el Espíritu Santo no se lo permitía, dice la Biblia. Y aquí la importancia de la oración. Quienes oran, quienes buscan el rostro del Señor, son personas que pueden discernir la voz de Dios y son sensibles a lo que Dios quiere. Una de las razones por las que muchas veces cometemos tantos errores y a veces estamos tan desorientados es porque nos falta comunión con Dios. Y Pablo estaba navegando rumbo a una dirección y el Espíritu Santo no lo permitía. Y dice la Biblia que en medio de una visión, Dios le mostró, porque no era una visión del diablo, era el Señor, a un hombre macedonio que le decía, pasa por aquí, ayúdanos. ¿Y qué hizo Pablo? Obedeció la voz del Señor. Fue un hombre sensible. Y bajo la dirección estricta del Espíritu Santo fue a Macedonia. Obedeció la voz del Señor por medio de aquella visión. Obedeció al Señor y pasó a Macedonia. Había propósito del Señor y el Espíritu Santo no les quiso permitir a otro lugar, sino que fueran primero a Macedonia. Y en Macedonia, Pablo también fue encarcelado. En Macedonia, Pablo fue azotado. Así nació la iglesia de los filipenses. En medio de la adversidad, en medio de la dificultad, en medio del dolor. Así nació la iglesia de los filipenses. Milagrosamente fueron también liberados de la prisión. En Hechos dice que hubo un terremoto fuerte. Se abrieron las puertas de la celda y el carcelero se quería matar, ¿se acuerdan? El carcelero de Filipo. Pablo le dijo, no hagas eso, no hace falta, aquí estamos. Y ese
ese carcelero que estaba allí cuidando a Pablo y a Silas fue tocado por el Señor, arrepentido y convertido, y no solamente él, sino también su casa. Ahora, ¿se da cuenta usted de los propósitos del Señor cuando nos dejamos guiar por el Señor? Cuando obedecemos su palabra y obedecemos su voz. El Señor lo salvó. Pablo empieza las otras cartas siempre presentándose como apóstol de Jesucristo. ¿Por qué? Porque siempre había gente rebelde dentro de esas iglesias que no quería aceptar lo que Pablo decía. Y la forma de presentarse era Pablo, presentando sus credenciales, apóstol, diciéndole que él tenía derecho a escribirle a los destinatarios. El deber de ellos era prestar atención a lo que Pablo decía, pero no lo hace cuando le escribe a los filipenses. Usted ve que simplemente se presenta como siervo de Cristo junto con Timoteo. No dice yo soy el apóstol, escúcheme, no. Era una iglesia, mi amado hermano, que valoraba y entendía y respetaba al apóstol Pablo por todo lo que el Señor había hecho por medio de él en ese lugar. No hacía falta que él dijera que él era apóstol. Sabía que lo atenderían y con mucho cariño. Ahora, había una buena relación, amén. Una buena comunión, una buena coinonía entre Pablo y la iglesia de Filipo. La iglesia de Filipo era la que estaba más en el corazón de Pablo. Se supo meter, amén. Son como esas personas que llegan a nuestra vida y saben robarse un pedacito del corazón y se instalan allí, ¿verdad? Y ahí de parte de nosotros un cariño, un aprecio, un amor, una entrega, un deseo de colaborar, de ayudar, de ver qué hacemos y hacemos parte nuestra los problemas de esa persona. Pero no sucede con todo el mundo tampoco, ¿verdad? Pero hay un tipo de persona que sí lo hace. Es como la iglesia, mi amado hermano. Todos los hermanos estamos llamados a amarnos los unos a los otros. Pero no todos están cumpliendo ese mandamiento. La Biblia dice sobrellevar las cargas los unos de los otros, pero no todos están cumpliendo ese mandamiento. Pero es un deber que cada uno de nosotros debe cumplir como creyente. Entró en el corazón de Pablo. Pablo, mis amados hermanos, mostró su amor por la iglesia de Filipo y la iglesia de Filipo mostró su amor por Pablo. Pablo los trató como sus amigos, como sus íntimos. Filipenses es la epístola del gozo, es la epístola del regocijo, es la epístola de todo lo bueno, de todo lo puro, de todo lo honesto y de las cosas excelentes. Es una carta de agradecimiento por la ayuda recibida, por el aliento recibido frente a la adversidad. Diga conmigo, ¿cuánta falta hace llamar a alguien y darle aliento? Uno no sabe, hermano. Uno no sabe, uno cree y se imagina cosas de la gente. No, fulano está bien, no, ¿para qué lo voy a llamar? No, creo que haga falta. Fulano es un tipo fuerte, fulana es una tipa fuerte. Pero es una bendición que nosotros podamos ser usados por el Señor para generar aliento a algún hermano en un tiempo de dificultad. ¿Cómo estás, mi querido hermano? ¿Cómo estás, mi querida hermana? Te pasaba para saludarte, para recordarte una promesa que dice la palabra de Dios, para recordarte un texto bíblico, no por simplemente hacerlo por hipocresía, no. Me refiero, el Señor me ha ministrado a mí con esa palabra y te trajo a mi mente y quiero compartirte lo que este texto dice. Tal vez lo que usted está haciendo, creyendo en su humanidad que es usted, el Señor lo puede usar para ayudar a esa persona en determinado momento. La iglesia había ayudado a Pablo en momentos difíciles frente a la adversidad. Y Pablo siempre mantuvo el deseo de que esta iglesia se mantuviese unida. Hermanos, la iglesia debe ser una iglesia unida. A veces la gente habla de unidad desde una perspectiva, digamos, a los presbiterios unidos, vamos a unirnos todos los concilios, pero eso a veces es más hipocresía que unidad. ¿Por qué? Porque la verdadera unidad tiene que estar basada en Dios y su palabra. Yo estoy unido contigo y tú estás unido conmigo de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice y trabajamos juntos en pro de lo que la palabra de Dios dice. Podemos estar unidos entre nosotros pero en desacuerdo con Dios. A esa unidad no es la que llama Pablo. Pablo llama a la unidad del Espíritu, a la unidad en la palabra, en ese vínculo perfecto. Él desea eso, que nosotros podamos entenderlo y ser una iglesia unida. La epístola del gozo es esta que acabamos de leer, Filipenses. Una y otra vez las palabras de gozo, gozados y regocijados, os digo que os gocéis, aparecen en toda ella. Usted puede ir leyendo en casa durante la semana y encontrará que la recomendación es esa.
regocijaos, alegraos, gozaos en el Señor, amaos los unos a los otros. Aún estando en la cárcel, en una situación angustiosa, Pablo quería dirigir los corazones de sus amigos filipenses y los nuestros al gozo que nadie nos puede arrebatar. El gozo del Señor, amén. Nos pueden robar todo lo que tenemos, nos pueden quitar todo lo que tenemos, pero nadie puede quitarnos el gozo que Dios nos da. El cristianismo, dijo alguien, es la fe del corazón feliz y el rostro radiante. Ese es el cristianismo, el corazón feliz. ¿Feliz en qué? En lo que Dios ha hecho. Feliz en la salvación que Dios me ha dado. Feliz en lo que Cristo hizo por mí, en la transformación, en el cambio, en la vida nueva que me ha dado. Y el rostro radiante. Ahora, Pablo tenía gratitud al Señor por los hermanos. Y lo dice el versículo 3. Primero dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Pero antes de ir al versículo 3, en el versículo 1 y 2, Pablo se presenta como siervo de Jesucristo y reconoce a los obispos y diáconos que había en la iglesia de Filipo. Son los únicos dos oficiales que menciona la Biblia dentro de la iglesia. La palabra obispo allí tiene que ver con el que cuida, con el supervisor, con el que administra. Los obispos se encargaban de administrar las cosas espirituales internas de la iglesia y los diáconos de las cosas externas, de las cosas del correcto funcionamiento de la iglesia. Y Pablo lo reconoce y dice, doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Parece que en la mente de Pablo estaban continuamente sus hermanos en la fe. La pregunta en esta hora, ¿están sus hermanos siempre en la mente suya? ¿Se da cuenta que nosotros oramos egoístamente? Por mí, para los míos, para lo que yo quiero, pero muy pocas veces oramos por nuestros hermanos. La idea es que usted ore por sus hermanos. Esto demuestra el valor que los creyentes tenían para Pablo. Él podía reconocer la bendición en que se habían convertido los hermanos de Filipo para su vida. Él agradecía la bendición de tener a los hermanos. Los hermanos son una bendición. La Biblia dice, hay amigos más unidos que un hermano. Y mejor es un hermano cerca, un vecino cerca, que un hermano lejos, dice el proverbio. Es lo que dice la palabra. La pregunta es, ¿da usted gracias a Dios por sus hermanos? Yo creo que deberíamos ser más agradecidos y reconocer la forma en que Dios nos ha bendecido por medio de tanta gente. Porque tal vez usted diga, no, a mí me bendice es Dios, sí, pero Dios usa a sus hermanos. A lo mejor necesita algo y Dios pone en el corazón de un hermano, porque es Dios. La Biblia dice, ¿por qué me llaman bueno? Bueno solamente es Dios. Nosotros solamente somos instrumentos en las manos del Señor, pero no es que nosotros ayudamos a alguien porque, yo soy fulanito de tal. No, es cierto que hay muchos hermanos nobles con mucha generosidad, pero yo voy mucho más allá. Yo creo que Dios mueve los corazones, que Dios guía a las personas, que Dios pone el sentir, que Dios pone en la mente y que Dios es quien dispone las cosas para la gloria de su nombre. Y a veces, mis amados hermanos, Dios nos bendice por medio de los hermanos. Y Pablo dice que lo hacía siempre. Siempre doy gracias a Dios por los hermanos. La iglesia y los creyentes somos llamados a ser de bendición los unos para los otros, sin esperar nada a cambio. Somos llamados por el Señor a ser de bendición los unos para los otros. Nos necesitamos. Diga conmigo, yo necesito a mis hermanos. Nos necesitamos, hermanos. Eso es real. Nos necesitamos. Pablo necesitó a los filipenses. Y los filipenses necesitaban a Pablo. Dios nos bendice, eso lo entendemos. Pero Dios usa a los hermanos para bendecirnos espiritual y físicamente. Y qué bueno es poder entenderlo. Qué bueno es poder reconocerlo. Y usted y yo necesitamos de nuestros hermanos. No fuimos salvados y llamados para vivir aislados. Ya soy salvo, Dios me llamó y vivo aislado. No, sino para vivir en estrecha comunión con Dios y con nuestros hermanos. Dios nos ha llamado para mantener la comunión con Él y con nuestros hermanos. La iglesia, mi amado hermano. Nosotros nunca podemos impactar a este mundo a menos que seamos una iglesia unida en comunión con Dios y los hermanos. Ese es el secreto. La iglesia primitiva era una iglesia unida en comunión. Y como eran unidas y en comunión con Dios y los hermanos, Dios le usó para grandes cosas. Pero ¿cuál es la realidad de la iglesia en el día de hoy? División,
internamente hablando. Chisme, pleito, rumores, no me parece, no estoy de acuerdo, pero no hablamos, no nos sentamos, críticas, cuestionamientos. Esa es la realidad. Y esa realidad paraliza espiritualmente a una iglesia. Porque no anda en el orden de Dios. Porque no anda como debe y como corresponde andar. Y la idea de Pablo es, hermanos de casa de oración, anden como es digno del Señor. Anden como corresponde. Vivan como corresponde. Vivan la palabra. Y la bendición de Dios estará allí. Amén. Si usted vive en la palabra, la bendición de Dios estará allí. La indiferencia y la apatía al compañerismo cristiano, la falta de comunión con los otros creyentes demuestra nuestra falta de comunión con Dios. Yo no puedo ser indiferente a la obra de Dios, ni a los hermanos que hacen parte de la obra de Dios. Es imposible que usted no pueda sentir el deseo de habitar juntos cuando la Biblia dice, mira cuán bueno y cuán delicioso es. Habitar los hermanos juntos y en armonía. Es una bendición. Pablo estaba tan agradecido con el Señor por sus hermanos que en sus oraciones rogaba por ellos, haciendo memoria de vosotros siempre en mis oraciones. Él clamaba, mi querido hermano, intercedía por los hermanos. El amor por los hermanos nos lleva a la oración y a la intercesión por ellos. No, yo oro por su familia, oro por su matrimonio, oro por su hogar, oro por su trabajo, oro por su empleo. Oro porque quiero ver a mi hermano bien. Oro porque quiero que su vida espiritual progrese y prospere. Algunas veces no podemos ayudar a nuestros hermanos, pero podemos orar a quien sí puede ayudarlos. Amén. A veces estamos limitados humanamente, físicamente, para solventar cosas a nuestros hermanos, pero podemos orar a Dios. Amén. Para que pueda usar a otro hermano o a otra persona para bendecir a mi hermano o a mi hermana. La sana preocupación de Pablo al anhelar su bienestar de los hermanos. Él reconoció y agradeció el amor y el cariño manifestado por los filipenses. Ahora, ¿es usted agradecido al Señor por sus hermanos? ¿Por qué oramos por casa de oración? Porque yo estoy muy agradecido con los hermanos de casa de oración. Algunos los conozco personalmente, otros no los conozco personalmente, pero han bendecido mi vida. Y a veces, mis queridos hermanos, yo creo que se nos pasan por alto muchas cosas. A veces hemos sido tan bendecidos por tanta gente que Dios ha usado, pero somos incapaces de dar la gloria a Dios y reconocer y agradecer a Dios por la vida de esas personas. Y en algunas ocasiones tenemos que ir más allá. Agradecemos a Dios, pero también tenemos que agradecer a esa persona. Mirarle a la cara y decir, hermano, gracias. Es una bendición el esfuerzo que usted hace. Le agradezco todo lo que usted hace. Ha bendecido mi vida. Detrás de lo que usted ve en una iglesia hay mucha gente, mi querido hermano, trabajando y haciendo cosas para la gloria de Dios. No es el trabajo de uno que se para a predicar aquí nada más, no. Es el trabajo de un montón de hombres y mujeres que aman al Señor y que contribuyen y sirven para que la obra de Dios avance. Y a veces creemos que nos merecemos el lugar, el sitio donde estamos y punto y ya. Y no agradecemos. No, hay que darle gracias a Dios, sí. Pero la Biblia dice que honra a quien honra merece, ¿verdad? Que reconozcamos a los que trabajan en el Señor. Y eso no es solamente pastores. Es todo hermano que está contribuyendo y sirviendo al Señor. Debe haber un reconocimiento. ¿Cuántos de ustedes han invitado a un hermano a comer a su casa? Como muestra de gratitud. Tal vez no puedo llevarlo al corral, pero puedo llevarlo a la casa. Puedo bendecirlo con una tarde de café diferente, ¿verdad? Puedo invitarlo a un desayuno. No tiene que ser en la mansión imperial. Puede ser un desayuno donde usted sepa que haya unas empanadas bien buenas, sabrosas y baratas, que nos podemos comer 4 cada uno y una Coca-Cola. Y eso va a ser de bendición y provecho. Usted debe aprender que como cristiano debemos invertir en la familia cristiana. Diga conmigo, yo debo aprender a invertir en mis hermanos. Ser anfitrión es una bendición, mi querido hermano. Y debe darle gracias al Señor si el Señor le permite hacer eso. Y si puede hacerlo, hágalo con mucho gozo.
como para el Señor. Lo que nosotros hacemos por quienes no pueden nunca devolver ese favor, Dios lo paga con creces, mis queridos hermanos. Algo que dice la Biblia es que el que da al pobre, a Jehová presta. Y el bien que ha dado, Jehová se lo volverá a pagar. Es la palabra. Y como cristianos, mis queridos hermanos, debemos vivir esa palabra. Manifestar ese amor, agradecer al Señor. Ser agradecido por todo lo que la gente ha hecho por usted. Por todo lo que los hermanos han hecho por usted. Aquí vemos a un hombre de Dios como Pablo con una autoridad, reconociendo humildemente el provecho y la bendición que los hermanos han sido para él. Él no llegó ahí como apóstol de Jesucristo a demandar de los hermanos nada, no. Yo estoy agradecido por ustedes. En el verso 5 Pablo dice, ¿por qué agradecí al Señor con gozo por los filipenses? En la versión Nueva Traducción Viviente dice, porque han colaborado conmigo en dar a conocer la buena noticia acerca de Cristo desde el momento en que la escucharon por primera vez hasta ahora. Diga conmigo, eso es fidelidad. Se mantuvieron fieles al Señor, fieles al ministerio del apóstol Pablo desde que lo escucharon por primera vez como hasta ahora. ¿Cuántos años habían pasado? ¿Cuánto tiempo había pasado? Pablo seguía en la cárcel y dijeron, bueno, el líder que no se ve, ya que, ¿verdad? Pongamos otro y listo. Se mantuvieron fieles al Señor y fieles al apóstol Pablo. Cuando digo fieles no me refiero no, el apóstol Pablo, de boca nada más. Porque de eso tenemos mucha gente, ¿verdad? Que de boca son muy fieles. Me refiero en conducta, me refiero en acciones, me refiero en hechos. Eran personas que se mantuvieron fieles al apóstol Pablo, no solamente de palabra, sino en hechos y en verdad. Le manifestaron su lealtad y su amor. Ahora, yo estoy cansado de decirlo y no me canso de hacerlo. Yo estoy seguro que nadie quiere que lo amen solamente de palabra. La Biblia dice, hijitos míos, no amemos solamente de palabra, sino en hechos y en verdad. Queremos que ese amor se haga palpable. Queremos que ese amor se manifieste. Los filipenses estaban dispuestos, mis queridos hermanos, a ser usados por el Señor. Cuando otros piensan en usted, la pregunta sería, ¿qué viene a la mente de ellos? Si alguien se acordara de usted, otro hermano se acordara de usted, ¿qué viene a la mente de ellos? Un hermano servicial, un hermano fiel, un hermano colaborador, un hermano alegre, un hermano gozoso, un hermano de oración. Todos nosotros deberíamos que cuando alguien se acordara de nosotros, nos recordase por ciertas acciones y por ciertos hechos. ¿Animan sus actos de amabilidad y de compromiso y de entrega a otro? ¿Es usted de ejemplo? ¿Sabe que estamos siendo de ejemplo, hermano? La gente está observándonos, para bien o para mal. Si estamos haciendo las cosas bien, vamos a impactar de manera positiva en sus vidas. Pero si estamos haciendo las cosas mal, también. Pero la gente observaba a Pablo. Y era imposible no observar a Pablo y no darse cuenta de su entrega, de su desinterés y de su amor por la obra y por las almas. Ahí estaba Pablo. Cuando a Pablo habló de la comunión, en ese versículo 5 dice, vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Eso significa participación o asociación. Pablo está diciendo, desde el primer día del Evangelio, ustedes han estado en la comunión, en la participación y asociación en el Evangelio. Los filipenses estaban allí. Él estaba señalando su invalorable contribución a difundir el mensaje de Dios. Eso significa el compromiso de los filipenses para con Pablo. Ahora, ¿contribuyeron en qué forma? De forma práctica, cuando Pablo estuvo en Filipo, y a través de un sostén económico cuando estuvo en prisión. Ahí estaban ellos, fieles al Señor, fieles al llamado que el Señor le había hecho a Pablo. La comunión podía incluir la asistencia financiera, pero se extiende también al apoyo en oración y a una devoción de corazón a la extensión de las buenas nuevas. ¿No se da cuenta que cuando uno comienza a escudriñar la palabra de Dios, encuentra tesoros allí? No es pasar por encima y decir, mira lo que dice aquí, sino entender lo que dice allí. Vivir lo que dice allí. Cuando ayudamos, mis queridos hermanos, a nuestros ministros, misioneros y evangelistas a través de la oración, la hospitalidad y las donaciones,
pasamos a ser parte de la comunicación y de la comunión y participación y asociación del Evangelio. Hemos dicho en otra oportunidad, todos no podemos ser misioneros, pero podemos apoyar a un misionero. Amén. ¿Cómo podemos apoyarlo? ¿Económicamente solamente? No, en oración. ¿Cuánta oración necesita una persona que está haciendo la obra de Dios? ¿Cuánto respaldo en oración? ¿Y qué mejor forma, mis amados hermanos, que una iglesia orando, amén, por sus líderes y por los siervos que Dios ha puesto en ese lugar? La iglesia oraba por Pablo. Una iglesia gozosa siempre encontrará motivos nobles en los cuales involucrarse para la gloria de Dios. Una iglesia gozosa en el Señor, una iglesia que entiende la palabra, una iglesia que vive la palabra, siempre encontrará motivos nobles en los cuales involucrarse para la gloria de Dios. Pablo le recuerda a los filipenses una promesa maravillosa. Dios termina lo que empieza. ¿Cuántos de nosotros hemos pensado que, bueno, quizás no concluimos esto, no concluimos aquello, ¿verdad? Pero la Biblia dice claramente, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios está trabajando en nosotros. Dios no ha terminado con nosotros. Nosotros estamos en construcción. Dios sigue trabajando en mi vida, sigue trabajando en mi carácter, sigue trabajando en mi personalidad, sigue conformándome a su imagen. Porque la idea no es hasta que yo crea que esté listo, dice hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Hay hermanos que les gusta compararse con otros y dicen, ay, gracias Señor, porque no soy como fulano. Yo he avanzado mucho. Pero no debe verse con fulano, debe verse con Cristo. Y cuando usted se ve con Cristo se da cuenta de cuánto le falta. En carácter, en paciencia, en misericordia, en amor, en bondad, en justicia. Y Pablo dice, estando persuadido de esto, filipenses. Tal vez no eran perfectos los filipenses, porque eso no es lo que Pablo está diciendo, ¿verdad? Tal vez los filipenses estaban todavía en su proceso. Y Pablo le dice, estoy persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿quién comenzó la buena obra en nosotros? Cristo Jesús. ¿Y a qué obra se refiere? A la obra de salvación, mi querido hermano. A la obra de salvación que llegó por medio del Evangelio. El que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios no lo va a dejar inconcluso, aunque a veces tenga que darnos garrote, amén. Pero Él está trabajando en nosotros. Nos va a procesar, nos va a hacer vivir y experimentar circunstancias, situaciones que van a ayudarnos a convertirnos en lo que Dios quiere que seamos. Ahora, Dios está trabajando con los filipenses, pero también con Casa de Oración Bogotá. Dios está trabajando, ¿para qué? Para conformarnos a su imagen. Dios está trabajando en cada uno de nosotros. Y luego dice Pablo, claramente, como me es justo sentir esto de vosotros, por cuanto os tengo en el corazón. ¿Está usted en el corazón de alguien? ¿Alguien está en el corazón de usted? Esto es profundo, mis queridos hermanos. Porque hay hermanos que dicen que, ay no, yo no quiero involucrarme con nadie, yo no quiero tener las relaciones verdaderas y perdurables, honestas, de las cuales el apóstol Pablo está hablando aquí. Necesito entender, mis amados hermanos, me es justo sentir eso de ustedes, dice Pablo. Ustedes me han demostrado que son mis hermanos, que son mis amigos. Los llevo en el corazón, en mis prisiones y en la defensa y en la confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, de ese privilegio y de ese regalo de Dios, de esa dádiva de Dios. En todo eso que yo hago para Dios, ustedes son participantes conmigo. ¿Estaban los filipenses con Pablo en la prisión? No. No físicamente, pero sí en espíritu. A veces me pregunto, cuando tengamos que rendir cuenta a Dios, ¿qué vamos a decir, no? La Biblia dice, acordado de los presos como si ustedes mismos estuviesen presos. ¿Preso? Yo no tengo a nadie preso, ¿verdad? Yo que voy a estar pendiente de preso. Muchas cosas de los enfermos, de los necesitados, de los desvalidos, no nos acordamos. Entonces a veces Dios tiene que permitir situaciones internamente entre nosotros para que aprendamos entonces a mirar y a tener en cuenta a las viudas, a los presos, a los necesitados, a los enfermos. Porque para nadie es un secreto que hasta que no lo vivimos, ¿verdad? Como que no lo entendemos. ¿Cuánta falta hace una mano amiga en un lugar como eso, no? Sea en la cama postrado o sea preso.
Ahora, hay gente que no tiene más familia que a sus hermanos en Cristo. Sí, puede que sea una familia numerosa, pero cuando la familia no conoce a Dios, cuando la familia no tiene temor de Dios, y cuando la familia no quiere nada con el Evangelio, esa persona es como si estuviera sola. Y con quien cuenta realmente es con sus hermanos en la fe. Entonces, como iglesia, debemos encontrar motivos en los cuales involucrarnos, en cosas que traigan gloria al nombre de Dios. Pablo también le recuerda a los filipenses esa promesa. Dios termina lo que empieza. En el caso de los filipenses, Dios iba a concluir. Dios obrará en usted y le ayudará a crecer. Lo va a ayudar a crecer en gracia hasta que complete el trabajo en su vida. Dios está trabajando en nosotros. El Dios que comenzó la buena obra en nosotros la continuará a través de nuestra vida y la terminará cuando le veamos cara a cara. Cuando estos cuerpos sean transformados en cuerpos de gloria. La obra de Dios por nosotros comenzó cuando Cristo murió en la cruz en nuestro lugar. Su obra en nosotros comenzó cuando creímos en Él. Ahora el Espíritu Santo vive en nosotros, capacitándonos para que cada día seamos semejantes a Cristo. Está Dios trabajando. Pablo describe el proceso de crecimiento y madurez del cristiano que comienza al aceptar a Cristo y sigue hasta que Cristo vuelva. No se ha graduado todavía. No nos hemos graduado todavía. La graduación es cuando Cristo aparezca. Mientras estamos estudiando, amén, en la vida cristiana. Por eso nadie debe jactarse de nada, ni creerse mejor que nadie, ni nada de eso. Al contrario, debemos esperar, amén, seguir entendiendo que Dios está trabajando en nuestra vida. Pablo dice, es correcto que sienta todas estas cosas de ustedes. Ustedes ocupan un lugar especial en mi corazón. Los hermanos deben tener un lugar especial en nuestros corazones. Lamentablemente hay personas todavía que dicen, yo tengo mejor relación con personas que no sean creyentes. Es difícil entender eso. Porque uno puede tener amistades que no son creyentes. Pero mi mejor amigo, mi mejor amiga, es difícil que sea uno creyente. Porque no tenemos realmente un mismo sentir, ni un mismo deseo, ni un mismo propósito. Vamos contrarios a la palabra. ¿Que amamos a personas que no conocen a Cristo? Claro que sí. Que tenemos amistades, claro que sí. Que hay personas nobles, digamos, en su accionar, en su proceder, claro que sí, no negamos eso. Pero el vínculo profundo, arraigado, tiene que estar en la fe, mis queridos hermanos. En la fe, en el Señor. La iglesia necesita ver a sus hermanos como lo que realmente son, familia en la fe. ¿Ustedes creen que en la iglesia primitiva había tal cosa como que, bueno, yo no tengo nada que ver con el hermano tal, ni la hermana tal conmigo, que cada quien vea cómo resuelve, cómo hace sus cosas, yo hice lo mío y punto, allá ellos? ¿Qué culpa tengo yo que no tomen buenas decisiones como yo? Hay gente así, que ellos creen que ellos son lo que son gracias a sus buenas decisiones y a que son personas muy capaces. En la iglesia primitiva no existía ese concepto. En la iglesia primitiva existía la idea de que eran familias en la fe. Somos parte del cuerpo de Cristo. Debe existir un amor fraternal entre nosotros. La pregunta es, ¿existe el amor fraternal entre nosotros? La razón del impacto de la iglesia al inicio de la historia se debía al grado de amor y compromiso que sentían los unos por los otros. Había un compromiso, mis queridos hermanos. Un compromiso serio. Ese amor y esa entrega los llevó a impactar al mundo. Existía una gran unidad y amor entre los hermanos. Ojalá podamos experimentar ese amor y expresarlo como lo hacía el apóstol Pablo. Que podamos expresarlo. Dios sabe cuánto los amo y los extraño. ¿Quién sabe cuántos años habrían pasado? Pero en la mente de Pablo estaban presentes, en su corazón estaban presentes, y Dios era testigo de cuánto les amaba y cuánto les extrañaba. A veces hay hermanos que no vemos en días. La pregunta es, ¿le extrañamos? ¿Nos preocupamos por él, por ella? ¿Deseamos verle? Pues Dios sabe cuánto los amo, dice Pablo, y los extraño con la tierna compasión de Cristo Jesús. Así los extraño. En segundo lugar, y con esto terminamos, mis queridos hermanos, Pablo pasa de la acción de gracia por los hermanos a la petición por ellos.
a pedir por ellos. Creo que es una de las peticiones más nobles que pudiera pedir. Él pide algo que realmente necesita la iglesia en el día de hoy. Pablo pide algo que necesita la iglesia del día de hoy con urgencia, y es el amor. El amor ágape. Nunca será suficiente el amor dentro de una iglesia. Necesitamos amor. Permanece el amor, la fe y la esperanza, ¿verdad? Pero ¿cuál es el mayor de ellos? El amor. El amor es el vehículo que nos mueve. Y necesitamos ese amor. El amor bíblico. No es sentimentalismo vacío. No es filosofía. El amor bíblico es acción, mis queridos hermanos. El amor bíblico es obra. Se traduce en una fe que obra para la gloria de Dios. Está anclado con profundidad en la verdad de la palabra de Dios y es regulado por ella. Efesios capítulo 5, versículo 2 dice lo siguiente. Desde el 1, perdón. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero en Primera de Pedro también dice lo siguiente, específicamente en el capítulo 1, versículo 22, dice la palabra del Señor: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Ahora, esa es la demanda de Dios para cada uno de los creyentes, para cada uno de los cristianos. No, pero es que fulano, no, es que no lo viven, que no lo vivan los demás, pero usted debe vivirlo, amén. Que no lo vivan los otros, pero yo debo vivirlo. La tarea no es andar pendiente de quién lo vive y quién no lo vive. La idea es que yo lo viva. Porque nosotros somos expertos en excusas. No amamos porque no me aman. No amo porque no veo que aman. Usted no tiene que ver si aman o no aman. Usted no tiene que ver qué hace el otro. Usted tiene que ver qué hace usted. Porque la palabra nos habla todo, pero es de manera personal. Y Dios me dice a mí claramente que yo debo andar en amor, de corazón puro, en amor no fingido, sin hipocresía, en verdad. No, pastor, pero es que en el día de hoy las iglesias, no, que en el día de hoy los hermanos, cada uno va a dar cuenta a Dios. Yo no voy a dar cuenta ni por mi esposa, ni mi esposa por mí, ni por mis hijos, ni mis hijos por mí. Yo voy a dar cuenta de manera personal. Y si el otro no ama, y si el otro no comparte, y si el otro no da, y si el otro no ayuda, allá cada quien con su responsabilidad. Yo soy un administrador y un mayordomo del Señor. Y voy a entregar cuentas al Señor. Ahora Pablo, mis amados hermanos, en esta oración tan hermosa, porque es una oración hermosísima, dice lo siguiente, en el versículo 9. Y esto pido en oración, que tengan mucho y más riquezas. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más en ciencia y en todo conocimiento. Y esto es interesante, muy importante, porque muchas veces nosotros pedimos tantas cosas, hermano. Pedimos tantas cosas. La Biblia dice pedís, pero no recibís, porque pedís mal. Y pedís es para gastar en vuestros deleites. Pero la Biblia nos enseña cuál es la oración de Pablo. ¿Pediría Pablo para ellos riqueza, comodidades o liberación de sus problemas? Eso no fue lo que pidió. Son cosas con las que hay que lidiar. Lo que Pablo pide es lo siguiente. Pide que el amor de ellos pueda aumentar constantemente en conocimiento perfecto y en todo discernimiento. El objetivo primordial de la vida cristiana es amar a Dios y amar al prójimo. En eso se resume toda la ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y el segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús lo dijo, en esto se resume toda la ley. Si haces esto, pues estoy seguro que no te vas a enredar en las demás cosas. Pero el amor no es meramente cosa de las emociones, mi querido hermano. Es un servicio eficaz para el Señor. El amor no es simplemente sentimiento. Es como cuando los que están casados dicen, ay, ya no siento que lo amo. El amor es una decisión, mi querido hermano. No es que yo no siento.
No es que ya hoy no. Yo decido amar a esa persona. Por encima de sus defectos, por encima de su dificultad, por encima de su problema. Dios nos amó. No porque éramos perfectos o porque el futuro se veía que no íbamos a fallar más nunca. Dios nos amó de pura gracia. Voluntariamente, Él decidió amarnos. Y no solamente eso, nos sigue amando. Sigue teniendo misericordia de nosotros. Y usted, mi querido hermano, debe entender eso. Debo amar por encima de las emociones. No espere que usted sienta. La gente me dice, no, cuando yo sienta. Especialmente las cosas buenas casi no se sienten. Debe obedecer. Usted dice, no, yo me voy a proponer en mi corazón hacer lo que la Biblia dice. No espere sentir un fueguito que lo mueva, que lo lleve. La generosidad, si usted se pone a pensar y a esperar sentir cuando me salga del corazón, el corazón es terrible. Pero el Señor dice, más bien, seamos obedientes. Debemos esforzarnos, amén, por amar a nuestros hermanos. Nuestros esfuerzos, mis queridos hermanos, deben ser para la gloria de Dios. En pocas palabras, el amor debe ser desbordante, que fluya constantemente y nunca sin menguar. ¿Han visto ustedes una fuente de chocolate? ¿Verdad? Que uno le mete y saca, le mete y le saca y esa fuente sigue desbordando, sigue desbordando, sigue desbordando. Mi copa está rebosando, dice el Salmo, ¿verdad? Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Algo así como un vaso que constantemente rebosa sin importar cuánto se beba de él. Pablo dice, yo deseo que vuestro amor, no dice que no tienen amor, pero que su amor sobreabunde aún mucho más. Que nunca falte el amor, que nunca se baje a medio vaso ni a un cuarto de vaso y mucho menos que se acabe. Que el amor sobreabunde constantemente, que rebose sin importar cuánto se beba de él, que nunca esté bajo ni medio, sino que siempre esté rebosante y abundante. ¿A quién le hace daño el amor? ¿Le hace daño a la esposa el amor del esposo? ¿Le hace daño a la esposa el amor del esposo? ¿Le hace daño a los hijos el amor del padre? ¿Le hace daño a una familia el amor? ¿Le hace daño a una sociedad el amor? Por supuesto que no. No le hace daño. El amor de ellos fue el resultado del gran conocimiento de Cristo y de la profunda visión del discernimiento moral. Ellos entendieron el amor como Dios quería que lo entendieran. Y Pablo oraba por ellos para que su amor abundara mucho más. Ese amor no se basaba en sentimientos, sino en lo que Cristo había hecho por cada uno de ellos. En la medida que crezcamos, mis queridos hermanos, o que crezca nuestro amor de Cristo, su corazón irá entendiendo cuánto debe amar a sus hermanos. Vamos a cerrar nuestras Biblias y vamos a orar en esta hora. Amén. La siguiente semana continuamos en el versículo siguiente. Pero si vamos a hacer una iglesia, amén, no seamos una iglesia más, mis queridos hermanos. No digo esto en el sentido de que somos especiales o mejores. Me refiero, seamos una iglesia que viva la palabra. Seamos una iglesia donde haya sinceridad, donde haya transparencia, donde haya pureza, donde haya santidad. Si vamos a hacer una iglesia, seamos una iglesia genuina, una iglesia que hable y viva la verdad. Una iglesia que tal vez comete errores, pero que los reconoce, que corrige, que se autocorrige, que se autoexhorta, que aprende incluso a escuchar y a recibir en algunas ocasiones las críticas constructivas. Porque no se trata de nosotros, se trata del Señor, amén, y de la gloria de su nombre. Que como iglesia podamos vivir esa verdad, compartirla, transmitirla, y que si vamos a ser conocidos, amén, seamos conocidos porque vivimos lo que predicamos, amén. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hermosa mañana, en este hermoso día, Señor, queremos agradecerte tus bondades, Señor, y tu fidelidad, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra nos muestra el compromiso y la unidad, Señor amado, y el amor que debe existir entre tu pueblo, entre tu iglesia, entre tus hijos, Señor. Ciertamente, Señor, todos hemos pecado, Señor, de pensamiento, palabra, obra, de hecho, de acciones, Señor. Hemos desobedecido el mandamiento, el mandato. Hemos tenido, Señor, actitudes incorrectas
ante situaciones, Señor, con otros hermanos, Señor. Hemos tenido, Padre amado, Señor, indiferencia, Señor, apatía, Señor. Pero hoy queremos pedirte, Señor amado, que ese amor profundo que unió a Pablo con los filipenses y los filipenses con Pablo, ese amor nos una a nosotros en tu amor, Señor, en tu gracia, Señor. Que haya ánimo pronto, voluntariedad, Señor, compromiso, entrega, disposición, generosidad, Señor, entre tu pueblo, entre tu iglesia, Señor. Padre, que podamos ser una iglesia que te agrade, Señor. Una iglesia, Señor, donde tú te glorifiques y donde tú te manifiestes, Señor, y donde tú nos visites con agrado, Señor, y donde tú te pasees en medio nuestro, Señor amado, y en el cual tú hagas cosas extraordinarias, Señor. Oh Padre amado, queremos pedirte en esta hora, Señor, que nos ayudes a vivir de acuerdo a tu palabra, Señor. Ciertamente, Señor, pecamos, Señor. Ciertamente, Señor, Padre, cometemos errores, Señor, pero queremos pedirte que esa obra que comenzaste en nosotros la sigas puliendo y perfeccionando, Señor. Que tú puedas transformar esta iglesia, Señor, puedas transformar nuestros corazones y hacer de nosotros, Señor, Padre, el instrumento, Señor, el hombre y la mujer que tú quieres que seamos, Señor. En Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Permite que el gozo tuyo sea nuestra fortaleza, Señor. En este momento queremos pedirte que tú quites de nosotros toda congoja, Señor amado. Toda aflicción, Señor. Todo miedo, todo temor, todo lo que nos roba el gozo, la alegría y la paz, Señor. La serenidad, Señor. El contentamiento, que en el nombre de Jesús tú puedas quitarlo de nosotros, Señor. Que tú derrames de nosotros de tu gracia abundante, Señor amado. Que tú derrames de nosotros, Señor, de tu fuerza, Señor, de tu sabiduría, de ese amor que sobrepasa todo entendimiento, de esa paz, Señor, que va más allá de lo que podemos comprender, Señor. Inunde nuestro ser, Señor amado, y que podamos ser canal de bendición para la vida de otras personas, Señor. En el nombre de Jesús oramos, Señor, y te damos gracias, gloria y honra. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos.